Alicia en el País de las Maravillas. Autor Lewis Carroll. Capítulo 8. La cancha de croquet de la reina. Había un gran rosal junto a la entrada del jardín. Las rosas que crecían en él eran blancas, pero había 3 jardineros muy atareados pintándolas de rojo. A Alicia le pareció algo muy curioso y se acercó para observarlos. En cuanto estuvo al lado, oyó que uno de ellos decía: «Ten más cuidado, Cinco. No sigas salpicándome con pintura». «Fue sin querer», dijo Cinco malhumorado. 7 me empujó el codo. A lo que 7 respondió levantando la vista: «Muy bien, Cinco, te felicito, siempre echándole la culpa a otro». «A ti te convendría no hablar tanto», dijo Cinco. «Ayer mismo la oí a la reina diciendo que había que cortarte la cabeza». «¿Y por qué?», preguntó el que había hablado primero. «¿Y a ti qué te importa, 2?», dijo 7. «Sí que le importa», dijo Cinco, «y se lo voy a decir. Fue por traerle al cocinero bulbos de tulipán en lugar de cebollas». 7 tiró el pincel al suelo y empezó a decir: «Eso sí que está bueno. Es la cosa más injusta que...». Pero de pronto la descubrió a Alicia, que los estaba mirando, y se interrumpió de golpe. Los demás también echaron una ojeada, y todos hicieron una amplia reverencia. «Disculpen, pero ¿podrían decirme por qué pintan las rosas?», preguntó Alicia con cierta timidez. 5 y 7 no dijeron nada, pero miraron a 2. 2 comenzó a decir en voz baja: «Bueno, ¿sabe lo que pasa, señorita? Pasa que aquí debería haber solo rosales de rosas rojas, y nos equivocamos y pusimos uno de rosas blancas, y si la reina se entera nos manda a cortar las cabezas. Así que estamos haciendo todo lo posible, ¿entiende? Antes de que venga la reina y...». En ese instante, 5, que no había dejado de mirar nerviosamente hacia el otro extremo del jardín, exclamó: «¡La reina! ¡La reina!». Y al instante los 3 jardineros se arrojaron de bruces al suelo. Se oyeron pasos y Alicia miró ansiosa por ver a la reina. Primero vinieron 10 soldados con grandes piques en la mano. Tenían la misma forma de los jardineros, todos rectangulares y chatos, con las manos y los pies saliendo de las esquinas. Luego seguían 10 cortesanos. Estaban adornados con diamantes y caminaban de 2 en 2, como los soldados. Luego venían los infantes. Había 10 en total y venían de 2 en 2, saltando alegremente los muy amorosos. Estaban todos adornados con corazones. Los seguían los invitados, en su mayoría reyes y reinas, y entre ellos Alicia reconoció al conejo blanco. Iba conversando nerviosamente, sonriendo a diestra y siniestra, y pasó a su lado sin reconocerla. Seguía luego la sota de corazones, llevando la corona del rey en un almohadón de terciopelo rojo, y cerrando el grandioso cortejo, el rey y la reina de corazones. Alicia no estaba muy segura de que no le correspondiese tirarse boca abajo como los 3 jardineros, pero no recordaba que esa fuese una regla durante los desfiles. Por otra parte, pensó: ¿de qué serviría un desfile en el que el público, en lugar de mirar, estuviese tirado boca abajo? De modo que se quedó donde estaba y esperó. El cortejo se detuvo cuando pasó frente a Alicia, y todos se le quedaron mirando. La reina preguntó entonces, con gesto severo: «¿Y quién es esta?». Se lo preguntó a la sota de corazones, que se limitó a sonreír y hacer una reverencia por toda respuesta.
Idiota, dijo la reina sacudiendo la cabeza con impaciencia, y siguió diciendo volviéndose hacia Alicia: ¿Cómo te llamas, criatura? Me llamo Alicia, para servir a su majestad, dijo Alicia con muy buenos modales. Pero agregó para sus adentros: al fin de cuentas no son más que un mazo de cartas, no hay por qué tenerles miedo. ¿Y quiénes son estos?, siguió preguntando la reina, señalando esta vez hacia los 3 jardineros que estaban tirados al pie del rosal, ya que, como se podrán imaginar, eran irreconocibles, ya que estaban boca abajo y el dorso era igual al del resto del mazo. Era imposible para la reina saber si se trataba de jardineros, de soldados, de cortesanos o de 3 de sus propios hijos. ¿Y cómo puedo yo saberlo?, respondió Alicia, sorprendida de su propio coraje. No es asunto mío. La reina se puso roja de furia y, después de taladrarla con una mirada de fiera, comenzó a chillar: ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten! ¡Qué disparate!, dijo Alicia en voz bien alta y decidida, y la reina se quedó en silencio. El rey le apoyó la mano en el brazo y le dijo tímidamente: «Pero, querida, ten en cuenta que es solo una criatura». La reina apartó la mirada de él con furia y le ordenó a la sota: «Delos vuelta». La sota obedeció y los dio vuelta cuidadosamente con un pie. «¡De pie!», gritó la reina con voz chillona. Y los 3 jardineros se pusieron de pie de un salto y comenzaron a hacerles reverencias al rey, a la reina, a los infantes y a todo el mundo. «¡Acaben con eso!», aulló la reina. «Me están mareando». Y luego, mirando hacia donde estaba el rosal, preguntó: «¿Se puede saber qué es lo que estaban haciendo?». «Con la venia de su majestad», dijo Dos con gran humildad, hincando una rodilla mientras hablaba. «Estábamos tratando de...». «Ya veo», dijo la reina, que había estado examinando las rosas entre tanto. «Que les corten la cabeza». Y el cortejo siguió avanzando. Solo 3 soldados quedaron detrás para ejecutar a los desdichados jardineros, que corrieron hacia donde estaba Alicia en busca de protección. «No los van a decapitar», dijo Alicia, y los puso en un macetón que había por ahí cerca. Los 3 soldados anduvieron de aquí para allí durante un buen rato buscándolos, y luego se fueron tranquilamente con los demás. «¿Les cortaron las cabezas?», preguntó la reina. «Sus cabezas han desaparecido, su serena majestad», respondieron los soldados a gritos. «Así me gusta», gritó la reina. «¿Sabes jugar al croquet?». Los soldados permanecieron en silencio y volvieron los ojos hacia Alicia, ya que la pregunta estaba dirigida evidentemente a ella. «Sí», gritó Alicia. «Ven entonces», rugió la reina. Y Alicia se unió al cortejo, preguntándose muy intrigada qué sucedería a continuación. Hace un día espléndido, ¿verdad?», dijo una tímida vocecita a su lado. Estaba caminando junto al conejo blanco, que la miraba de reojo con aire ansioso. «Sí, ya lo creo», dijo Alicia. «¿Dónde está la duquesa?». «Shh», la interrumpió el conejo en voz baja. Miraba con ansiedad por encima de su hombro mientras hablaba, y luego se puso en puntas de pie. Acercó la boca a la oreja de Alicia y susurró: «Está condenada a muerte». «¿Y por qué esa pena?», preguntó Alicia. «¿Dijiste qué pena?», preguntó a su vez el conejo. «No, no dije qué pena», dijo Alicia. «No creo que sea una pena. Dije, ¿por qué esa pena?». «Le dio un sopapo a la reina», empezó a decir el conejo. Alicia soltó una pequeña carcajada. «Shh», murmuró el conejo asustadísimo. «Te puede oír la reina.
Lo que sucedió fue que llegó un poco tarde. Y entonces la reina dijo: «Todos a sus puestos», tronó la reina. Y todo el mundo salió disparado en todas direcciones. Se atropellaban y se caían unos encima de otros, a pesar de lo cual todos terminaron por ubicarse en sus lugares y comenzó el juego. Alicia se dijo que jamás en su vida había visto una cancha de croquet más rara que esa. Estaba llena de baches y de lomadas. Las pelotas eran en realidad puercoespines vivos y los palos flamencos, también vivos. En tanto, los soldados tenían que doblarse en dos y apoyarse en pies y manos para convertirse en arcos. La primera dificultad con que se topó Alicia fue el manejo de su flamenco. Por lo general lograba sostenerlo bastante bien, con el cuerpo debajo del brazo y las patas colgando. Pero justo cuando lo veía con el cuello bien estirado y tenso y se disponía a golpear el puercoespín con su cabeza, el flamenco insistía en darse vuelta y mirarla a la cara, con una expresión tan sorprendida que Alicia no podía menos que echarse a reír. Y cuando por fin conseguía bajarle de nuevo la cabeza para seguir jugando, notaba con exasperación que el puercoespín se desenroscaba y comenzaba a alejarse a la rastra. Por otra parte, casi siempre había una lomada o un bache en el camino del puercoespín. Y todo esto, sumado al hecho de que los soldados arcos no hacían más que ponerse de pie y mudarse a otro lugar de la cancha, terminó por convencer a Alicia de que se trataba de un juego verdaderamente difícil. Los jugadores jugaban todos al mismo tiempo, sin esperar que les llegara el turno, discutiendo sin cesar y peleándose por los puercoespines, y al rato nomás la reina ya estaba otra vez furiosa, dele patear el suelo y dele gritar que le corten la cabeza, no menos de una vez por minuto. Alicia comenzó a sentirse muy incómoda. Por cierto que no había tenido aún ninguna disputa con la reina, pero sabía muy bien que podía suceder en cualquier momento. Y entonces pensaba: ¿qué será de mí? Aquí tienen la horrible manía de andar cortándole la cabeza a todo el mundo. Lo que me llama la atención es que todavía quede gente viva. Estaba mirando a su alrededor tratando de descubrir alguna escapatoria y preguntándose si sería capaz de alejarse sin que los demás se diesen cuenta, cuando notó una extraña aparición en el aire. Al comienzo la intrigó mucho, pero al rato se dio cuenta de que se trataba de una sonrisa. Y entonces se dijo: «Es el gato de Cheshire. Ahora tengo a alguien con quien hablar». «¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo?», preguntó el gato, en cuanto tuvo suficiente boca como para hablar. Alicia esperó a que aparecieran los ojos y entonces le hizo una seña con la cabeza. No tiene sentido responderle nada mientras no le hayan aparecido las orejas, o al menos una de las orejas, pensó. Un minuto después apareció el resto de la cabeza y entonces Alicia dejó en el suelo su flamenco y comenzó a hacerle al gato un breve relato del juego, feliz de tener a alguien dispuesta a escucharla. El gato debió suponer que ella era suficientemente visible a esta altura porque se detuvo ahí y no siguió adelante con su aparición por etapas. «No me parece que jueguen limpio», empezó a decir Alicia en tono de queja. «Discuten tanto que ni siquiera se puede oír lo que uno está diciendo. Y no parecen tener reglas de ningún tipo, o al menos si las tienen nadie las obedece. Y no sabe cómo distrae eso de que todas las cosas estén vivas. Por ejemplo, allá va el arco que tendría que atravesar yo ahora, caminando muy tranquilamente hacia la otra punta de la cancha. Hace un momento nomás podría haberle hecho croquet al puercoespín de la reina.
solo que en cuanto vio que el mío se acercaba rodando hacia donde él estaba, se levantó y salió corriendo. ¿Qué opinión tienes de la reina?, preguntó el gato en voz baja. No me gusta nada, dijo Alicia. Es tan tremendamente... En ese preciso momento, notó que la reina estaba a sus espaldas, muy cerca de ella, escuchando, de modo que siguió diciendo: probable que gane, que prácticamente no tiene sentido seguir con el juego. La reina sí sonrió y siguió de largo. ¿Con quién estás hablando?, preguntó el rey, acercándose a donde estaba Alicia y mirando la cabeza del gato con gran curiosidad. Es un amigo mío, respondió Alicia, un gato de Cheshire. Permítame que se lo presente. No me gusta su aspecto en lo más mínimo, dijo el rey, pero puede besar mi mano si lo desea. Prefiero no hacerlo, dijo el gato. No sea impertinente, exclamó el rey, y no me mire de esa manera. Se había ido colocando detrás de Alicia mientras hablaba. Un gato puede mirar a un rey, dijo Alicia. Eso es algo que leí una vez, no me acuerdo dónde. Bien, habrá que deshacerse de él, dijo el rey con gran decisión, y llamó a la reina, que pasaba por ahí cerca. Querida, me gustaría que te deshicieses de este gato. La reina no tenía más que un modo de resolver sus problemas, grandes o pequeños. ¡Que le corten la cabeza!, gritó sin siquiera echar una ojeada. Voy a ir yo mismo a buscar al verdugo, dijo el rey, con aire resuelto, y se alejó rápidamente. Alicia pensó que ya iba siendo hora de averiguar cómo andaba el juego, ya que volvió a oír la voz de la reina chillando apasionadamente a lo lejos. La había oído sentenciar a muerte a 3 de los jugadores por haber perdido su turno, y no le gustaba nada el cariz que estaban tomando las cosas, ya que el juego se había desordenado tanto que era imposible saber cuándo le correspondía jugar a uno. De modo que no lo pensó más y salió en busca de su puercoespín. El puercoespín se había trenzado en una lucha con otro puercoespín, por lo que Alicia pensó que se trataba de una excelente oportunidad para hacer una carambola. La única dificultad estaba en que su flamenco se había ido al otro extremo del jardín y estaba, según podía ver Alicia, intentando desmañadamente volar hasta la rama de un árbol. Para cuando logró recapturar a su flamenco y traerlo de vuelta a la cancha, ya la pelea entre los puercoespines había terminado y ninguno de los contendientes estaba a la vista. En realidad no importa demasiado, pensó Alicia, porque ya todos los arcos se escaparon de este lado de la cancha. De modo que se metió el flamenco debajo del brazo para que no volviese a escaparse y volvió para seguir conversando un rato más con su amigo. Cuando regresó a donde estaba el gato de Cheshire, se sorprendió al notar que a su alrededor se agolpaba una considerable multitud. Se había entablado una discusión entre el verdugo, el rey y la reina, y los 3 hablaban al mismo tiempo mientras el resto permanecía en silencio con aire preocupado. En cuanto hizo su aparición Alicia, los 3 se dirigieron a ella para plantearle la cuestión y cada uno defendió su punto de vista. Solo que como hablaban los 3 al mismo tiempo, a Alicia le resultó muy difícil entender lo que decían. El verdugo sostenía que uno no puede cortarle la cabeza a alguien si no hay un cuerpo del que esa cabeza pueda ser cortada, que jamás había hecho tal cosa y que no iba a empezar a esta altura de su vida. El rey sostenía que cualquier cosa que tuviese cabeza podía ser decapitada y que no había que decir disparates. La reina sostenía que si no hacían algo de inmediato, iba a mandar ejecutar a todos los que estaban ahí.
Era precisamente ese aspecto de su argumento el que hacía que todos los asistentes tuviesen ese aire tan serio y preocupado. Alicia no pudo pensar en nada mejor que decir que pertenece a la duquesa, de modo que va a ser mejor que le pregunten a ella al respecto. «Está en la cárcel», dijo la reina dirigiéndose al verdugo. «Tráigala aquí enseguida». Y el verdugo salió disparado como una flecha. La cabeza del gato comenzó a desvanecerse en cuanto el verdugo partió, y para cuando regresó con la duquesa, ya había desaparecido del todo, de modo que el rey y el verdugo se pusieron a correr de un lado al otro, buscándolo desenfrenadamente, mientras el resto de la gente reiniciaba tranquilamente el juego.